Hoy te voy a contar una historia de esas, que los siempre presentes traidores a la nación española se han encargado de enterrar en el olvido de la mano de los eternos enemigos de la hispanidad. Una historia de patriotas, de piratas, de descubrimientos y de traidores que no te dejará indiferente. Quédate hasta el final, porque te garantizo que esto te va a interesar. Veamos. Coge cualquier libro o enciclopedia que tengas a mano, verás el nombre del británico William Smith como el gran descubridor de la Antártida en 1819. Pero la historia siempre es mucho más compleja y además tergiversada si hay ingleses de por medio. Viajemos en el tiempo para descubrir lo que realmente ocurrió. Corre el año 1818 y las cosas no pintan bien para España. La América española está en plena guerra civil entre las élites criollas secesionistas apoyadas por los británicos y la inmensa mayoría de la población que permanece leal a la corona. El imperio se tambalea. Apenas unos años antes, España había vencido y expulsado de la península a las tropas napoleónicas, no sin antes asegurarse Francia e Inglaterra de destruir toda la industria española dejando la economía por los suelos. La Armada, que todavía estaba entre las tres más poderosas del mundo, había quedado prácticamente destruida tras la derrota en Trafalgar. Sin embargo, España no estaba dispuesta a abandonar sus territorios en América, ni a la inmensa mayoría de su población tan fácilmente. En un intento por mantener la unidad de la nación, la corona decide enviar ayuda, preparando una escuadra para dirigirse al Perú, con el objetivo de apoyar la pacificación de los territorios y frenar la ayuda que los ingleses estaban enviando a los alzados contra la patria. Entre los barcos de esta flota destacaba el San Telmo, una auténtica joya de la ingeniería naval. La escuadra estaba formada por 4 naves: el majestuoso San Telmo, el Alejandro I, la Prueba y la Primorosa Mariana. El protagonista será el San Telmo. Construido en los astilleros de Ferrol y armado con 74 cañones, podía alcanzar velocidades sorprendentes. Al mando estaba el capitán Joaquín de Toledo y, como comandante de la escuadra, el brigadier José Rosendo Porlier, un hombre nacido en Lima que representaba a la perfección la conexión entre España y América. Estos hombres no solo llevaban la responsabilidad de reforzar los territorios americanos, sino que, sin saberlo, estaban a punto de convertirse en protagonistas de una historia que cambiaría nuestra visión sobre uno de los rincones más extremos del planeta. Así, el 11 de mayo de 1819, partieron desde Cádiz 4 barcos y casi 1.500 hombres rumbo a América. Sobre el papel, todo estaba en orden, pero los hombres de esta expedición sabían que algo no iba bien. El brigadier Rosendo Porlier, comandante de la flota, despedía a un amigo con una frase inquietante: «Adiós, Frasquito, posiblemente hasta la eternidad». Y Porlier no era cualquier marinero. Había combatido en Trafalgar y conocía como pocos los riesgos del Cabo de Hornos, uno de los pasos marítimos más peligrosos del mundo. En Montevideo decidieron esperar hasta la primavera austral para afrontar el Cabo de Hornos, conocido como uno de los puntos más traicioneros del planeta. Para llegar a su destino en el Callao, tendrían que cruzar el temido Mar de Oces. Era literalmente el fin del mundo, el lugar donde los océanos Atlántico y Pacífico se encuentran. La flota retoma su travesía, pero al llegar al Mar de Oces las tormentas separan a los barcos, quedando cada nave por su cuenta. El San Telmo, el buque insignia, sufre lo peor. Los barcos se han perdido de vista unos a otros y en un intento desesperado ponen rumbo más al sur del sur. Sin saberlo, estaban dirigiéndose hacia un lugar completamente inexplorado: la Antártida. Porlier y sus hombres confiaban en que allí podrían encontrar mejores condiciones para continuar. Pero lo que encontraron fue un mar helado, desconocido y un frío aún más despiadado. Y así llegamos a un momento clave. Según los registros, en 1819, los primeros hombres llegaron y pisaron tierra en la Antártida. ¿Quiénes fueron? Bueno, la respuesta podría sorprenderte, porque estos hombres no eran exploradores británicos, ni expediciones científicas modernas. Eran los mismos hombres que habían partido de Cádiz con la misión de llegar a América. Eran españoles. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos y por qué esta historia quedó en el olvido? Ahora retrocedamos más de 200 años. Estamos en el año 1603, cuando los españoles decidían los nombres de cada isla, océano, tierra o mar que iban dibujando en los mapas, mientras las demás naciones eran simples espectadores. Ese momento en el que imperios y naciones se arrodillaban ante pequeñas huestes de conquistadores de lo imposible y la infantería española dominaba los campos militares en Europa. En el puerto de Valparaíso, en Chile, un tal Gabriel de Castilla se prepara para zarpar. Su misión: proteger las aguas españolas de los piratas holandeses que merodeaban la zona. Pero Gabriel no sabía que estaba a punto de escribir su nombre en la historia
como el primer hombre en llegar a los confines más helados del planeta. Con 3 galeones a su mando, el Jesús María, Nuestra Señora de la Visitación y Nuestra Señora de las Mercedes, Gabriel de Castilla llegó a algo que nadie había visto antes: la Antártida. Estamos hablando de 64 grados de latitud sur, un lugar donde todo lo que conocían terminaba. Vieron montañas gigantes cubiertas de nieve, un paisaje completamente inexplorado. Pero para el Imperio español, este descubrimiento pasó desapercibido. España tenía tantas tierras por gobernar que aquel pedazo de hielo no despertó demasiado interés, y así la Antártida quedó en el olvido. Ahora volvamos al año 1809. La nave Primorosa Mariana, parte de la flota española enviada a América, llega al puerto de El Callao en octubre. Su tripulación está agotada, pero aún más inquieta. El resto de las naves están desaparecidas. Respecto al San Telmo, la última vez que alguien lo vio fue en las aguas del Cabo de Hornos, un mes antes. El diario de a bordo de la Primorosa lo dejó claro. 2 de septiembre. Hemos dejado de ver al San Telmo en latitud 62 grados sur y longitud 70 grados oeste. Sufría averías graves en el timón, el tajamar y la verga mayor. Estas averías significaban que el San Telmo estaba a merced del mar. Así, el San Telmo y sus hombres desaparecieron en los mares del sur. Tras meses de incertidumbre, se hizo oficial que el San Telmo y sus 644 hombres habían naufragado. Su comandante, Joaquín de Toledo, y el brigadier Porlier se encontraban entre las pérdidas. El Boletín Oficial del Reino sentenció en 1822. Dadas las pocas esperanzas de que se haya salvado el buque, cuyo paradero se ignora, Su Majestad el Rey resuelve que el San Telmo sea dado de baja junto a su dotación. Así, poco a poco, el San Telmo fue desapareciendo de la memoria de los hombres, y aquí es cuando la historia da un giro inesperado. Apenas un mes después de la desaparición del San Telmo, en febrero de 1819, un marino británico llamado William Smith llegó al continente helado. Su destino, el norte de la isla Livingstone, en el mismísimo corazón de las aguas donde se creía que el San Telmo se había perdido. Lo que encontró allí cambió por completo la narrativa. Restos de un naufragio reciente y evidencias claras de que pertenecían a un navío español. Para Smith no había dudas. Los hombres del San Telmo habían llegado allí antes que él. Cuando Smith informó de su hallazgo al apostadero británico en Valparaíso, el jefe de la comandancia le advirtió que no mencionara nada sobre el barco español. ¿La razón? Asegurarse de que el mérito del descubrimiento siguiera siendo británico. Smith aceptó, pero su compañero, Robert Fields, dejó constancia de lo que había visto. Restos de un naufragio español en las Shetland del Sur. Tablazones, anclas y restos que sugerían que los tripulantes habían sobrevivido durante un tiempo en aquellas tierras inhóspitas. Y aquí lo macabro. Smith decidió llevarse un cepo de madera del ancla española para construir su propio ataúd. A pesar de saber que los españoles habían llegado antes, los británicos no dudaron en reclamar esas tierras como propias, bautizando la región como Nueva Bretaña del Sur, y tomaron posesión de ella en nombre del rey de Inglaterra. No importaba que los restos del San Telmo fueran prueba evidente de que ya había habido humanos allí antes, ni que esos humanos fueran españoles. Unos años más tarde, en 1821 y 1822, otro británico, James Weddell, fue enviado por su gobierno para cartografiar las tierras recién descubiertas. Weddell no tuvo problema en reconocer lo que ya era evidente. Los españoles del San Telmo llegaron antes que cualquier inglés. En su libro Un viaje al Polo Sur, publicado en 1825, dejó este testimonio. Varios restos de un naufragio fueron hallados en las islas del oeste, en apariencia pertenecientes a un buque de 74 cañones, probablemente español, perdido desde 1819. Lo que Weddell y otros británicos encontraron fue un ejemplo claro del esplendor naval español. Los restos de un navío de guerra construido durante el reinado de Carlos III. A partir de ese momento, los británicos que conocían la verdad guardaron silencio. Las referencias al naufragio español y, por ende, al verdadero descubrimiento de la Antártida por parte de España desaparecieron. ¿Por qué? La respuesta estaba en el tablero político internacional. Inglaterra no podía permitir que se reconociera que esos territorios ya habían sido alcanzados por los españoles. La soberanía de las nuevas tierras estaba en juego, y los británicos no estaban dispuestos a ceder. Curiosamente, entre los documentos antiguos del almirantazgo inglés aparecen mapas de la zona donde figura una pequeña isla llamada Telmo Island, justo cerca del cabo Shirreff, en la isla Livingstone. Allí fue donde las corrientes y los vientos habían llevado al San Telmo. La clave estaba en el contexto internacional. Aunque Inglaterra había sido aliada de España en la lucha contra Napoleón, esa alianza no se basaba en altruismo. Una vez derrotados los franceses, los ingleses no tardaron en apoyar y financiar a los secesionistas hispanoamericanos, buscando la ruptura del ya desgastado imperio español.
que militarmente nunca había logrado. El silencio sobre el San Telmo y su llegada a la Antártida no solo fue un acto de encubrimiento, sino un movimiento calculado en un juego político mayor. Si nadie sabía que el San Telmo había llegado primero, ellos podían reclamar la soberanía de ese nuevo territorio. La situación no podía ser más favorable para los británicos. España, recién salida de la devastadora guerra contra Napoleón, estaba debilitada tanto política como económicamente, mientras se enfrentaba a las rebeliones de las élites criollas financiadas por los británicos en los territorios de ultramar. Sin embargo, España no ha olvidado, algo sigue pendiente: reivindicar el lugar del San Telmo y sus hombres como los primeros en llegar al continente antártico. Actualmente, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Polar Española lideran expediciones para localizar los restos del San Telmo. Ya en las primeras investigaciones se localizaron cañones a poca profundidad, telas de uniformes españoles y madera de roble europeo utilizada en los astilleros del Ferrol. Recuperar este barco sería una forma de hacer justicia histórica, porque no estamos hablando solo de un barco, estamos hablando de 644 hombres, los primeros en llegar al continente más inhóspito de la Tierra. Es hora de devolver al San Telmo el reconocimiento que siempre mereció. La suerte de los tripulantes del San Telmo es una de esas historias que mezcla valentía, tragedia y misterio. Los marineros probablemente lograron llegar a tierra, pero las condiciones eran brutales. El frío extremo y la ropa mojada en aquellas aguas, solo unos minutos bastaban para que el cuerpo humano sucumbiera. Quienes tuvieron la suerte de llegar a la costa con la ropa seca encontraron una oportunidad para sobrevivir. Lo más desgarrador de esta historia es la soledad de esos hombres. Ellos sabían que nadie vendría a rescatarlos. En el mapa del mundo de 1819, esas tierras no existían. Nadie podía buscarles porque simplemente para el resto del planeta, allí no había nada más que agua. Y sin embargo, ellos estaban haciendo historia, eran los primeros seres humanos en pisar aquellas tierras. Para el mundo, esas aguas eran un punto vacío. Pero para aquellos españoles del San Telmo, eran el fin de su travesía. Cuenta una leyenda, una que los marineros aún susurran mientras navegan por las gélidas aguas del Cabo de Hornos. Dicen que en las noches más frías se puede ver algo a lo lejos. Un barco majestuoso e imponente que avanza a la deriva sobre un témpano de hielo. Todo es hielo, todo es blanco, siempre avanzando, siempre a favor del viento. Y aquí viene el misterio. Hay quienes aseguran escuchar voces. Voces de hombres que dejaron este mundo congelados por el frío. Pero esas voces no lloran, son alegres. Porque esos marinos, esos soldados, murieron por su patria y ahora son parte del paisaje eterno de la Antártida.